Pues bien, vamos a iniciar. Muy buenas tardes a todos y a todas quienes nos acompañan aquí desde esta plataforma Teams, que es, digamos, la oficial para nuestra Universidad Autónoma del Estado de México. Y pues a nombre del Seminario Internacional de Investigación, Creación, Artes Visuales, Escénicas y Cultura, SICABEC, y por supuesto la invitación que se hace a través del cuerpo académico de la Escuela de Artes Escénicas, estudios interdisciplinarios sobre artes escénicas, visuales y literarias, poética, género y cultura, pues damos la más cordial de las bienvenidas a todos, a todas quienes se están sumando a esta conferencia y por supuesto a nuestra invitada especial. Es un gran honor que la Universidad Provincial de Córdoba se sume a estas actividades a través de la doctora María Paz Florencia, quien es doctora en estudios sociales de América Latina. Su primera formación es como en comunicación social y ella forma parte que es como el similar o el símil aquí en México del CONACYT. Ella es integrante del CONICET, que es el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, precisamente de Argentina. Pues doctora, de verdad es un gusto, un placer poder contar con la presencia virtual, yo digo con mucho calor, con mucho cariño, y en este esfuerzo que queremos hacer de manera compartida, que queremos sumar, que queremos que nuestros estudiantes, nuestro público de la universidad, pues crezca con la diversidad de temáticas. Uno de los conectores fundamentales que tenemos aquí tanto en el cuerpo académico como en el seminario, pues es la investigación-creación, un vínculo que ahora ha generado un boom muy importante en América Latina, en nuestro país, en México. En Argentina nos llevan una gran ventaja en ese punto, pero además la conexión con esto que nos va a platicar precisamente la doctora, con esta conferencia sobre culturas corporales infanto-adolescentes en Córdoba, expresiones, búsquedas y sentires de una sociedad desigual. Pues, doctora, bienvenida. Doctora Blanca Lilia, no sé si quiera comentar algún punto importante. Usted ha sido fundamental para este trabajo también, en el sentido de que nos permitió compartir eh, la comunicación con la doctora María y pues le cedería un poquito el uso de la palabra antes de que inicie nuestra conferencia, la doctora María. Pues agradecer mucho la presencia de los estudiantes, es bien importante para nosotros porque la esencia de este seminario es dar un espacio de reflexión tanto a quienes estamos frente al grupo, pero también quienes son el motivo de nuestro hacer, que son los estudiantes. Bienvenidos y Florencia, agradecerte una vez más el tiempo y las ganas de compartir. Desde que nos conocimos y estuvimos ahí en ese encuentro de universidades provinciales en tu país, me pareció muy interesante la manera en cómo las universidades argentinas generan estos espacios de convivencia, de reflexión, de compartir experiencias y saberes. Y son actividades que no se realizan de manera tan frecuente entre nuestros contextos universitarios. Por eso me pareció importante que el seminario también tuviera esta mirada. No es indispensable ni un asunto categórico el hecho de que no se aborden a lo mejor algunos lenguajes artísticos, sino la experiencia de la enseñanza es lo que nos está uniendo, lo que nos está hermanando en este seminario. Pues ya no robo más tiempo porque estamos muy ansiosos y muy expectantes de conocer qué se desarrolla desde allá, desde aquellas latitudes. Bienvenida y bienvenida, esperemos que en un corto tiempo podamos tenerte aquí en algún momento de manera presencial. Gracias, Florencia. Bueno, buenas tardes, buen mediodía, no sé cómo saludar porque acá son las 3 de la tarde y allá es muy mediodía, ¿verdad? Espero que no estén con hambre, así no hay demasiados ruidos ahí que interfieran en el diálogo. Tenemos una gran distancia territorial, pero bueno, gracias a la tecnología y también bueno, a la voluntad y la convicción que tenemos, ¿no?, en lo que hacemos, nuestro trabajo. Este puente que ha creado Blanca, te agradezco, Blanca, muchísimas gracias por la invitación.
Para mí es un honor y, bueno, un disfrute y también una emoción particular compartir con ustedes. Yo he estado un tiempo en una estancia en México y bueno, realmente es un país que he logrado querer tanto, tanto, que deseo, sí, claro, que sea pronto, ojalá, o en algún momento poder volver a esa maravillosa tierra con esa diversidad cultural tan magnífica y de la que he aprendido tanto y es tan poco a su vez. Así que bueno, es hermoso para mí estar aquí y bueno, agradezco Blanca, agradezco a la universidad, agradezco a Alejandro por haber sido también quien ha favorecido la concreción de todo esto, me ha asesorado, así que bueno, aquí estamos. Gracias a quienes están allí escuchando y bueno, espero también hacia el final de la segunda parte escucharles y poder favorecer un intercambio y bueno, que pueda ser también como un primer encuentro quizás de otros. También, bueno, aquí, por supuesto, en la Universidad Provincial de Córdoba y en la Universidad Nacional también estamos abiertos y bueno, expectantes también de la posibilidad de continuar, ¿no? con estos vínculos académicos, que justamente, como señalabas, Blanca, nos brindan, ¿no? La posibilidad de profundizar nuestras miradas, nuestras reflexiones, nuestra formación y la posibilidad también de compartir, ¿no? Con estudiantes y con pares lo que estamos haciendo y bueno, también las realidades de nuestros países, de nuestras sociedades. Ahí he preparado una presentación que Alejandro gentilmente va a compartir, que yo no estoy tan familiarizada con esta plataforma, así que si puedes, Alejandro, ahí te agradezco para que podamos empezar. Ahí está. Ya está, Bueno. nada más falta pantalla completa. Ahí empezamos entonces. Bueno, sí, como verán atrás mío, digamos, ahí figura también, estoy en la Facultad de Educación Física de la Universidad Provincial de Córdoba y bueno, en estos tiempos es el terreno también, esta disciplina en la educación física que no creo que tenga tantísimos puntos en diálogo con las artes, con los lenguajes artísticos, pero sí está ahí los cuerpos. Y también desde hace algún tiempo atrás he estado indagando en prácticas corporales, como nos gusta llamarles acá en el campo de la educación física, ligadas a las danzas, a la expresión, al movimiento expresivo, y bueno, ahí creo que hay algunos lugares, ¿no?, comunes que se irán tejiendo, ¿no?, en esta presentación. Este título que pensé para esta presentación, Culturas Corporales Infanto-Adolescentes en Córdoba, busca de alguna manera nuclear algunas de las reflexiones, de los saberes que venimos construyendo en equipos colectivos sobre las realidades de niños y adolescentes de distintos sectores de la ciudad, y en distintos estudios, proyectos, ¿no?, en estos años, entonces he ido componiendo ahí algunas cuestiones que considero pueden ser interesantes para esta ocasión. Podemos avanzar, Alejandro, en la siguiente diapositiva. Entonces, bueno, estos proyectos colectivos que les mencionaba, me parece importante nombrarlos porque, bueno, soy una ferviente defensora y convencida en el potencial de la construcción colectiva del conocimiento, de lo que la otra aporta, ¿no?, a las propias reflexiones, y entonces me siento con el deber de mencionar estos espacios. Uno es este proyecto colectivo Educación Física, Prácticas Corporales y Adolescencias, dinámicas vinculares en contextos escolares y espacios sociocomunitarios de diversos sectores sociales de Córdoba, que está radicado acá en esta facultad. El otro es el colectivo feminista de investigación y activismo Las Tipas, con el que venimos compartiendo estudios sobre la perspectiva de género, las pedagogías feministas decoloniales en las universidades, y con un particular interés en la formación docente, ¿no?, en los profesorados, en este caso de este proyecto concreto de la Universidad Provincial. Entonces, bueno, ahí están los sellos abajo de las instituciones y podemos avanzar
con la siguiente diapositiva, Alejandro, que es un poco más amena que esta, que ahí están algunos rostros, las quería traer presentes a mis compañeras porque solemos acompañarnos, estar juntas siempre, incluso en las clases, tratamos de entramarnos y en los equipos, bueno, como se ve por ahí el mate, que es nuestra bebida acá típica, está siempre de por medio y el color y, bueno, los criollitos, la torta. Entonces, bueno, para traerlas acá y también convidarles a ustedes un poco de estos conocimientos, estas preguntas que se vienen cocinando de manera grupal, colectiva, también con las organizaciones, los distintos espacios con los que interactuamos. Y ahí, hacia la esquina, bueno, yo la veo a mi derecha, supongo que ustedes también, he puesto un flyer de una actividad en la que participamos recientemente, que fue un festival que se llama Elijo Crecer, un festival federal que organizamos investigadores e investigadoras de distintos lugares del país, justamente en reclamo por cierto contexto desfavorable, muy desfavorable para la ciencia que estamos viviendo. Y bueno, y en este festival ahí hay también algunas fotos, imágenes, nos abrimos, ¿no? Salimos a la calle para ponernos en diálogo, para compartir nuestras experiencias de investigación con otros sectores, en nuestro caso con niños y con adolescentes principalmente, a través de dispositivos lúdicos, del diálogo. Y bueno, y que de alguna manera tiene que ver, ¿no? con la necesidad de defender nuestro trabajo y la ciencia pública. ¿Podemos avanzar en la siguiente diapositiva, Alejandro? Son espacios de militancia, también activismos donde se cocinan, ¿no? No, perdón, es la anterior. A ver. A ver. Ahí está bien, sí. ¿Y por qué traigo estas preguntas acá y traigo ese logo? La que sigue, Alejandro, perdón. Estabas bien, yo me perdí. Ahí ese logo que figura abajo, que dice CONICET en lucha. Bueno, es una apropiación del logo que hicimos, investigadores e investigadoras, en este proceso de movilización muy intenso y muy profundo en el que estamos inmersos en este momento. Blanca me sugería, me pareció maravilloso compartir también algo de esto, porque tiene que ver con nuestras condiciones de trabajo y con la realidad contextual, ¿no? En la cual investigamos. CONICET en lucha porque justamente, como sabrán algunos de ustedes, estamos en una época sociopolítica muy compleja en nuestro país. En 2 días se cumplen 5 meses de la gestión del gobierno que está desde diciembre a cargo del presidente Milei, elegido por el voto del pueblo, pero que realmente es un gobierno que ha llegado con una afrenta muy incisiva contra lo público, contra un proyecto de nación que venía solidificándose desde un paradigma de derechos, con muchísimos todavía deudas, ¿no? Con una profunda desigualdad, con una profunda pobreza, y sin embargo se venían conquistando derechos y avances muy importantes para determinados sectores de la población. Entonces este nuevo gobierno de derecha está también manifestando un fuerte ajuste y una transferencia de recursos muy importante del sector público al sector privado, que está afectando nuestras universidades, la posibilidad de continuidad de nuestras universidades y de la ciencia pública. Acá en nuestro país, la educación universitaria es un bastión que se viene defendiendo desde mucho tiempo. Ustedes sabrán que la reforma universitaria, que ha tenido repercusiones en distintas partes del mundo, porque ha plantado banderas fundamentales para pensar universidades más inclusivas y al servicio de los pueblos, nació acá en la Universidad de Córdoba. Y bueno, y es entonces un bastión fundamental que, bueno, que este gobierno ha estado intentando a través de estos ajustes y también a través de distintas manifestaciones discursivas que buscaban desprestigiar la tarea de las universidades y también la nuestra como investigadoras de CONICET, de la mano de la afrenta también de otros derechos, de
la población trabajadora, de las mujeres, de las diversidades sexuales, de los sectores de personas con discapacidad, de la salud, de la cultura, del arte, profundamente golpeada el arte y la cultura. Entonces, bueno, esto como para hacerles una pincelada variopinta de la profunda tristeza y preocupación que nos tiene en marcha, ocupadas, de ahí ese festival que les mostraba, y también una marcha universitaria multitudinaria que tuvimos días atrás, multitudinaria en todo el país, donde nos manifestamos justamente a favor de nuestras universidades y de la ciencia. Hay estas preguntas que comparto en esa diapositiva respecto a las ciencias sociales, tienen que ver con que justamente en este marco de disputa profunda en el que estamos inmersas, son las ciencias sociales las que más están en jaque, ¿no? Las que más están en la boca del pueblo, de alguna manera, porque no se sabe si es tanto el pueblo o el ejército de trolls, también al servicio de los sectores poderosos que empujan, ¿no?, estos discursos que desprestigian nuestra tarea, nos ha llevado a algo que yo considero favorable e importante, ¿no?, interesante, que tiene que ver con la posibilidad de repensarnos, ¿no?, de repensar las ciencias sociales para qué, las ciencias sociales por qué, las ciencias sociales para quién, para quiénes, para servicios de quiénes. Y bueno, esto nos hace, digamos, nos vuelve la mirada sobre nosotros mismos, nosotras mismas, y es un parate importante el que nos invita, ¿no? Esto que estamos siendo acusados o interrogadas de alguna manera por nuestra labor, para repensar algunas cuestiones, ya que creo que la dinámica productivista, ¿no?, que atraviesa, que constriñe nuestros espacios de trabajo académicos, estas lógicas productivistas de tener que publicar, de los apremios de tiempos para cumplir con los plazos, con los cronogramas, de alguna manera nos han, al menos acá, sentimos, entre varios que estamos conversando sobre estas cuestiones, que nos han dejado como ensimismados, ¿no?, dentro del campo científico. No sé si allá en México podrán sentirán que viven lo mismo, después me contarán, me interesa mucho, pero aquí estamos sintiendo algunos que necesitamos, que era realmente importante, y ahora queremos hacerlo con más tesón, dedicar una importante parte de nuestro tiempo, de nuestro trabajo, a la comunicación pública de la ciencia, ¿no?, sabiendo que es diferente la difusión científica que hacemos en este tipo de eventos académicos, en congresos, en jornadas, y también por escrito, por supuesto, con los resultados de nuestras investigaciones en revistas, en libros. Pero la comunicación pública de la ciencia no es menor, ¿no? Tiene que ver con la necesidad de construir puentes con distintos sectores sociales para compartir desde traducciones posibles lo que hacemos, por qué lo hacemos, qué sentido tiene nuestra tarea, para cortar las brechas, ¿no?, para cortar las distancias sociales y reconectar, reconstruir ese vínculo tan importante que poquitos meses atrás acá en la Argentina sentíamos que era sólido, ¿no?, esta legitimidad que tenía nuestra tarea en la representación, ¿no?, general de la población. Bueno, determinados discursos de odio, con intereses particulares, están desprestigiando esto y nos llevan, ¿no?, a hacernos estas preguntas. Como para darles un ejemplo de por qué entonces yo siento la importancia, ¿no?, de recordar y de enaltecer y manifestar públicamente por qué las ciencias sociales son tan importantes. Y les cuento esta breve anécdota que ha pasado en estos días. Anécdota triste, tristísimo acontecimiento. Empieza con uno más de estas repeticiones, ¿no?, de discursos antiderechos, de discursos violentos. En esta ocasión en voz de una persona muy cercana al presidente de la Nación, que dijo públicamente algo sobre las personas homosexuales, que dijo: son invertidos, tienen conductas insanas, autodestructivas. Esto fue claramente repudiado, ¿no?, por los colectivos de la diversidad, y días más tarde, este lunes pasado justamente, tuvimos la tristísima noticia de que una persona, un hombre,
en un ataque lesbo-odiante contra 2 parejas de mujeres lesbianas que vivían en el departamento al lado del suyo, cometió un ataque atroz, feroz, digamos, con 2 bombas Molotov, y en el departamento de estas mujeres, una de ellas falleció, las otras 3 se encuentran gravemente heridas, no hospitalizadas, lo cual nos tiene que llevar a reflexionar, ¿no? Cómo la construcción de las categorías que usamos para nombrar nuestra realidad, para nombrarnos, para nombrar, en este caso, por ejemplo, a la población homosexual, a las diversidades sexuales, no es menor, ¿no? El aporte que pueden hacer las ciencias sociales, que venimos haciendo, que se viene realizando desde la comunidad internacional, ¿no? Por avanzar para nombrar con justeza, sin prejuicios, sin máscaras, ¿no? Que transfiguren, que deformen, que disfracen la realidad, es fundamental, ¿no? Sentimos que este hecho tuvo que ver con este discurso violento que se reitera, ¿no? Desde los medios de comunicación, desde los sectores de poder, desde los sectores más poderosos hoy en el país. Existe de alguna manera, creemos, una habilitación política desde el gobierno, ¿no? Para que broten como burbujas todo el tiempo, ¿no? En todos los espacios sociales, también en las aulas, también en las universidades, en las calles, este tipo de discursos y prácticas violentas, ¿no? Que patologizan las diferencias sexuales, que desprestigian los derechos de las mujeres, los derechos conquistados, los derechos de los trabajadores, y que van de la mano también con acciones gubernamentales de financiamiento de programas de políticas públicas destinadas a proteger los derechos de las mujeres de las poblaciones diversas. Se ha cerrado, por ejemplo, el INADI, que es un organismo fundamental. El INADI, acá en Argentina, era el organismo que teníamos para poder realizar denuncias sobre discriminación. Hoy ya no existe ese organismo. Entonces, bueno, de alguna manera es tan importante todo el trabajo que se pueda hacer desde distintas órbitas, ¿no? Sociales para poner freno a estos avances, ¿no? De los discursos violentos y de las políticas, ¿no? Que van recortando derechos, que van haciendo retroceder, ¿no? En la conquista de los derechos. Y también, bueno, pensar nuestro papel ahí, ¿no? Desde las ciencias sociales, desde la docencia, desde las universidades, para defender, construir, poner en reflexión, ¿no? Los sentidos que creemos corresponden y que con argumentos sólidos, con investigaciones actualizadas y con sólidos argumentos sostienen, ¿no? Nuestras convicciones. Es una tarea minuciosa y fundamental, ¿no? La que tenemos que realizar, que es la de construir y poner en la escena pública categorías para nombrar la realidad desde lugares que se correspondan, ¿no? Bueno, con los avances científicos y con la información actualizada. Ciencias sociales, ¿para qué? Entonces intento algunas respuestas, bueno, para comprender en profundidad nuestro mundo social, nuestras sociedades, con sus diversas y complejas dimensiones, para actuar en ellas, para incidir, para deconstruir los sentidos, subvertir sentidos y proponer conceptos que posibiliten otras miradas, ¿no? más amables y más acordes, ¿no? A la realidad y a la complejidad de la realidad que vivimos, ¿no? Para favorecer también procesos de deconstrucción, de miradas sesgadas y tratar de favorecer procesos transformadores, ¿no? Con las categorías adecuadas. Bueno, podemos avanzar en la siguiente diapositiva y discúlpeme que me haya detenido, pero está resonando demasiado en nosotros y necesitaba, ¿no? Como poner en situación, ¿no? Y en contexto desde donde hoy les estoy compartiendo estas reflexiones que tienen que ver con, por supuesto, con las realidades de las culturas corporales infantiles, juveniles, adolescentes, con nuestras realidades y con justamente esta mirada de la desigualdad, de las sociedades tan desiguales, no solo desde una perspectiva de clase, sino también de género.
Alejandro, te invito a que avancemos en la siguiente diapositiva. Bueno, entonces, ¿qué sentidos deconstruyen las ciencias sociales? Sobre qué posicionamientos teórico-políticos construimos sobre conceptos como, por ejemplo, para esta presentación, el concepto de culturas, pongo en la S entre paréntesis, porque justamente hay distintos modos de construir estos conceptos: infancias, cuerpos, sexualidad. Bueno, sostenemos la necesidad de pensar la cultura desde los estudios culturales como aquello que es heredado, pero también ¿no? como ese territorio de disputas, de tensiones, que está en movimiento, y tomando ahí palabras de Michel de Certeau, su enfoque que es tan interesante ¿no? para pensar el campo cultural, pensar la cultura en tanto prácticas plurales, ¿no? en tanto prácticas. Este enfoque que nos permite justamente escudriñar en los intersticios de lo social, ¿no? Poder desplegar para ver qué hay más allá de lo evidente, de las dominancias, de las reproducciones, y poder reconocer apropiaciones diferenciadas, subversiones. Bueno, si pensamos en el concepto de infancias, nos posicionamos en un lugar de tratar de apartarnos de un enfoque tutelar, que vino siendo dominante, al menos acá en la Argentina. También ha habido cambios a nivel legal en ese sentido, muy importantes, que nos han invitado también justamente como una batalla ganada en algún punto, algunas leyes que cristalizan otros sentidos relacionados a las infancias, gracias a avances desde las ciencias sociales que han logrado ver y poner sobre la escena las infancias y adolescencias no como sujetos pasivos o inactivos o carentes de, sino también como sujetos de derecho, como hacedores de la trama social, protagonistas de lo social, no como entidades homogéneas, las infancias, ¿no? Los estudiantes, los adolescentes, sino atravesadas por múltiples singularidades que la mirada interseccional nos ayuda también como a poder develar, como entidades niñeces, adolescencias que se apartan ¿no? de este intento, como dice Frigerio, de construir identidades sin fisuras, no, las identidades están siendo, y estas infancias y estas adolescencias tienen que ver con eso. Y sus cuerpos, tratando de apartarnos de miradas biologicistas, ¿no? que los reducen los cuerpos a estas miradas donde solamente se los concibe como conjunto de huesos, de articulaciones, de miembros, ¿no? Sino como estos todos complejos, que son territorios donde se inscribe la dominación, pero también que son territorios, lugares de agencia, donde se ejercen microresistencias de manera activa. Bueno, ahí justamente compartía esta frase de Eduardo Galeano, que seguro la conocen, este amigo uruguayo que nos brinda siempre metáforas tan hermosas para referirnos a lo que queremos decir. Y él decía, la iglesia dice sobre el cuerpo es una culpa, la ciencia dice, el cuerpo es una máquina, la publicidad dice, el cuerpo es un negocio, y el cuerpo dice, yo soy una fiesta, ¿no? Y esto también me lleva a aludir muy velozmente a la sexualidad, ¿no? Que está ahí es de nuestro interés en nuestros equipos de investigación, porque de hecho muchos de nosotros estamos involucradas en tareas de docencia y de investigación en lo que aquí llamamos educación sexual integral, que también se corresponde con una ley, es la ley 2650, una ley nacional, que desde hace 15 años regula, interpela a las escuelas, a todo el sistema educativo, para que brinde y garantice el derecho de todas las niñeces y adolescencias a tener y a recibir educación sexual integral. Esta palabrita de la integral, la I de la ESI, como le llamamos, educación sexual integral, tiene que ver con justamente poder sortear miradas de la sexualidad que la acotan a lo genital, o a miradas moralizantes, o a miradas con sesgos solamente ligados a la salud o a la prevención de enfermedades,
al no embarazo, a no embarazos no deseados, sino justamente pensar la sexualidad como también esa dimensión de la construcción propia de la subjetividad de todas las personas y tal fundamental a la que tienen que poder acceder niñeces y adolescencias, una educación a la altura de este derecho a recibir educación sexual integral desde una mirada donde esta integralidad involucre aspectos que tienen que ver con la afectividad, con los afectos, con los modos de construir vínculos responsables, con la posibilidad de construir proyectos de vida responsables y respetuosos de las diversidades, de la perspectiva, desde una perspectiva de género, desde una perspectiva de derechos. Entonces, bueno, ahí vemos cómo la noción de cuerpos, ¿no? se rearticula justamente gracias a todos estos aportes también que desde las ciencias sociales se han realizado, que hoy configuran también un cuerpo de leyes, de derechos, ¿no? De estas infancias y estas adolescencias con las que estamos interactuando en nuestras investigaciones. Prácticas corporales, por último, en esta diapositiva es un concepto que, como les decía al comienzo, es muy acuñado en el campo de la educación física. No sé, ustedes me contarán si en otros campos del teatro, de las danzas, que seguramente están más interiorizadas que yo, lo utilizan también. Aquí también responde un cambio de paradigma, ya no se habla de actividad física para referirse a los deportes o al entrenamiento o a la danza, sino que prácticas corporales justamente trata de incluir, ¿no?, estas miradas de estos sentidos que los sujetos, las personas aportamos, ¿no?, en nuestras prácticas corporales, en las prácticas que nos vinculan con el movimiento, y cuáles son los móviles, ¿no?, que nos llevan a sostener esas prácticas, entre los cuales, como este autor, Gabriel Cachorro, sostiene que entre esos móviles están los anhelos de construir tramas vinculares, ¿no?, de formar parte de la ciudad, de estar con otros en la ciudad. Avanzamos a otra diapositiva, por favor, Alejandro. Bueno, entonces les comentaba que esta presentación voy a comentar algunas cuestiones ahí que en distintos trabajos hemos estado reflexionando sobre las culturas corporales infanto-adolescentes, desde un paradigma de la investigación cualitativa, con un enfoque etnográfico, buscando el protagonismo, acceder a las voces de niñeces y adolescencias de distintos sectores sociales, a través de la observación y participación en espacios como clubes, academias de danzas, comedores y merenderos, porque en los sectores populares hemos conocido que suelen ser esos espacios donde las infancias y adolescencias se acercan para recibir el plato de comida frente a la carencia. Ahí mismo estos espacios se transforman también en espacios donde hacen murga, donde bailan, donde arman coreografías, donde se organiza la práctica deportiva. Entonces, como que también hemos descubierto, ¿no?, que cada uno de los sectores sociales tiene sus propios espacios para, ¿no?, la realización de prácticas corporales, bueno, también en escuelas, en clases de educación física. Hemos realizado entrevistas abiertas y semiestructuradas con adolescentes, algunas de ellas grupales, con 3, 4 adolescentes, y con referentes adultas, digo adultas, porque de espacios sociocomunitarios, porque especialmente con merenderos y comedores, las referentes son mujeres, casi con exclusividad, y también entrevistas con docentes de educación física. También hemos realizado talleres creativos expresivos con docentes, los estamos realizando, que involucran la perspectiva de la educación sexual integral, ¿no?, como espacios donde a la par de generar reflexiones y problematizar aspectos que están involucrados con la educación sexual integral, construimos información junto a las niñeces y adolescencias. Avanzamos a otra diapositiva. Alejandro, te agradezco.
Alejandro, ¿podemos avanzar a otra diapositiva? Bueno, yo mientras tanto les voy comentando. Bueno, ahí justamente quiero que observen, no sé si van a poder observar tanto, pero les ponía una imagen, es un mapa que nos sirve mucho a nosotras de referencia. Este mapa es de la ciudad de Córdoba y ha sido elaborado por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba a partir del aporte de información que ha ido nutriendo, ¿no?, este mapa, provistas por distintos equipos de investigación, donde se puede ver, está muy chiquito, después se los comparto si lo desean, pero se puede ver el mapa pintado con distintos colores, el territorio de la ciudad, ¿no?, donde vemos, por ejemplo, el color azul, son las zonas de la ciudad, de la urbe, donde habitan los sectores socioeconómicos altos, ¿sí? En cambio, en contraste, los sectores donde está pintado con rojo y también con naranja en menor medida, son los sectores sociales, socioeconómicos bajos y medio bajos, ¿no? Entonces, para nuestra investigación hemos elegido dos sectores sociales, uno el azul, que está ahí en la zona noroeste de la ciudad, y el otro, que llamamos el grupo 2, grupo 1, grupo 2, el que habita barrios populares, relativamente céntricos, aunque también acá yo para esta presentación he traído algunos datos de otras zonas que todas están, digamos, ubicadas en esto que está pintado de naranja y rojo, ¿sí? Podemos avanzar, pero ya ahí se observan, ¿no?, en este mapa esta separación clasista, ¿no? Acá hay equipos muy importantes de investigación que también han podido mostrarnos cómo la desigualdad social y la sociosegregación se manifiesta de manera muy clara en una organización espacial en la ciudad, ¿no? Hay investigaciones que hablan de bucles de encierro en los cuales siempre nos terminamos rodeando con las mismas personas, los mismos sectores sociales, ya sea en el club, como en las fiestas, como en las escuelas, universidades, en los barrios, ¿no?, en esos territorios y no en otros. O sea, hay sectores sociales con los que prácticamente no nos vamos a encontrar en nuestra vida, y otros con los que siempre estaremos, ¿no?, que tiene que ver justamente con la separación clasista, ¿no?, con esta mirada de la ciudad que nos invita a ver la sociedad capitalista como está organizada y nos separa en clases distintas. Y un poco eso es lo que también nosotros estamos observando, ¿no?, que sucede también en los circuitos de las prácticas corporales. Bueno, en el grupo 1, como para caracterizar un poquito así velozmente algunos de los rasgos, ¿no?, de estas culturas corporales, en lo relativo a una dimensión espacial que se observa. El grupo 1, estos sectores sociales altos, presentan trayectorias de prácticas corporales que se caracterizan por cierta pertenencia y estabilidad en una práctica corporal, en un espacio determinado, espacios sólidos, importantes, reconocidos en la vida de la ciudad, y también como cierta fluidez entre lugares fuertes, estos llamamos lugares fuertes, ¿no?, lugares sólidos, como clubes muy reconocidos, que tienen su nombre propio y que tienen importantes instalaciones también, ¿no? Entonces, bueno, ahí acá estas adolescentes nos comentaban, ¿no?, de sus vínculos con determinados clubes, que los tenían desde pequeñas, porque su hermano iba, porque su papá iba, y que había algo también que la traía a practicar, en este caso esta adolescente hablaba de su práctica en el hockey, decía ser parte del club, no formar parte de esta socialidad, de este espacio fuerte. Trayectorias donde se muestran como esta otra adolescente más abajo que contaba que desde los 5 años, ella tenía 15, o sea, desde hacía 10 años, desde los 5 años, sostenía la práctica de la danza, ¿no? Entonces, ahí vemos como estas trayectorias, esta estabilidad. A diferencia del grupo 2, donde lo que se observa como rasgos es, o sea, la nota constante es la precariedad de los espacios, la intermitencia. Sí, fui 2 meses al gimnasio, pero después tuve que dejar, hice 1 mes en fútbol, y cierto desanclaje, como cierta falta de pertenencia
en lugares débiles, le llamamos, porque de hecho no son recordados con el nombre propio del lugar, como en este caso que le preguntábamos, ¿dónde jugabas? Ahí en Villa La Tela, cerca de la ruta, ¿para qué lado? ¿Era una escuela de fútbol? Sí, era como un club, ¿no? Como todas terminologías imprecisas que denotan, ¿no? Como estas experiencias desancladas de alguna manera, ¿no? Que sí se anclan en espacios como comedores y merenderos, como les decía, ¿no? En estos sectores populares, las niñeces y las adolescencias, que estas voces son más bien adolescentes, las que hoy les comparto, sí tienen anclaje en espacios como algunos comedores, merenderos, que albergan, que contienen, que suplen muchas de las funciones que debiera suplir el Estado, y también las escuelas, ¿no? Las escuelas cumplen un rol fundamental, que fue algo muy notorio en la pandemia, como estas adolescencias y estas niñeces quedaron desprovistas de la protección de la escuela como un lugar fundamental. Seguramente en México habrán vivenciado algo semejante. Pasamos a otra diapositiva. Acá simplemente hemos, digamos, logrado recabar como este sinnúmero de dificultades, de barreras para el ejercicio de prácticas corporales que tienen las infancias y las adolescencias del sector, del grupo 2, ¿no? De los sectores populares. Distancias para lugares como plazas, parques, la transitabilidad de las calles, que es imposible, a nosotras mismas nos pasa cuando vamos a los barrios. Las dificultades para las niñeces de contar con acompañamiento adulto, porque muchas veces están solas o están con hermanitos, hermanitas al cuidado de ellos, pero no con adultos. La falta de acceso a bienes, bicicletas, patines, indumentaria, que suena tan moneda corriente en el otro sector social, y acá aparece como carencia. Entonces hablamos como de una carrera de obstáculos, ¿no? Que cuando se cuenta con algo, falta lo otro. Si se cuenta con la posibilidad de, porque la abuela de uno le regaló la posibilidad de hacer danza en el lugar, carecen del tiempo para poder hacerlo. Y vamos entonces a la siguiente diapositiva. Vamos a la siguiente, Alejandro. Avanzamos una más. Porque me interesa este vector del tiempo también, ¿no? Recién veíamos el vector del espacio, este vector del tiempo también nos lleva a mirar tareas de cuidados que están a cargo de las adolescentes en el grupo número 2 especialmente, y agendas cronometradas, especialmente en el grupo número 1, ¿sí? Que terminan configurando tiempos desiguales en el disfrute posible de prácticas corporales, ¿no? Ahí en el grupo número 1, esta adolescente comentaba su cronograma diario, ¿no? Que salía, tenía el colegio a las 7:40, y después volvía a la casa de la casa inglés, de inglés, iba a hockey, de hockey, bueno, ¿no? Todo esto como sin tiempo aparente, ¿no? Y tiempos hiper mega regulados, ¿no? Esto yo creo que como adultos sentimos esta presión sobre nuestros tiempos, de la dinámica nuevamente, ¿no? Productivista, extractivista de nuestros tiempos, de nuestras energías corporales, y estamos viendo que las adolescencias también, especialmente en el grupo número 1, aparecen, ¿no? Como manifestando mucho esta realidad. Y en el grupo número 2, sus tiempos aparecen regulados muchas veces por la palabra ayuda. Fíjense en esta cita, ahí me levanto, ayudo a mis hermanas que tienen que ir a la escuela, y vuelvo, me preparo yo, ayudo a mis otros hermanitos, vengo para el colegio, como hago todo lo que tengo que hacer acá, aparecen experiencias como en soledad. ¿En qué ayudas a tus hermanitos con la tarea, con los deberes, limpiar? Encima son tremendos. Bueno, otras adolescentes también relataban, ¿no? El tener que ir a hacer compras para la familia, para ayudar a la mamá, para ayudar al papá, en cuestiones de trabajo. Entonces, de repente acá vemos, la mirada de género no puede dejar de observar, ¿no? Este rol también, porque estamos hablando de adolescentes mujeres, estas voces, me olvidé de mencionarlo. Estas adolescentes mujeres, niñas, adolescentes, que ya están, ¿no? Viendo sus tiempos
impregnados de la tarea de la escuela y la tarea de la ayuda, ¿no? de este rol del cuidado, de la ayuda, de las tareas hogareñas, domésticas, que les quita tiempo para el disfrute, ¿no? del juego, del ejercicio, de prácticas corporales. Avanzamos a otra diapositiva. Lo que sigue está enlazado a esto mismo, ¿no? Nos llamaba la atención, acá está invertido, el grupo número 2 está en la primera columna, la práctica del caminar. No parecía como una práctica, cuando nosotros le preguntábamos qué prácticas corporales desarrollan, algunas decían hockey, danza, pero sin embargo, en una lectura como transversal de las entrevistas y de estos diálogos con las adolescentes, aparecía que caminaban. Y caminaban y caminan cuando van a hacer las compras, por ejemplo. Pero fíjense cómo dice esta adolescente, dice, me mandaban a hacer las compras y yo me iba no a la esquina, me iba hasta la otra punta solamente para caminar. ¿No? Hay como una apropiación ahí del tiempo, del espacio y del tiempo, del espacio de la ciudad y del tiempo, que pareciera ser de otros, ¿no? Porque se me mandaban a hacerles con un tiempo regulado por las lógicas adultas y las necesidades de la familia, un tiempo para ellas, ¿no? Para el disfrute de caminar, solamente para caminar. Y un caminar a su vez en la ciudad que está atado también a la inseguridad posible, como vemos en esta segunda entrevistada que decía, me gusta más caminar y caminar, algún día me van a pegar una paliza, pero voy a seguir caminando, no me importa, porque soy mucho de ponerme los auriculares, estar aturdida y caminar, ¿no? Como un espacio de agencia, de apropiación del tiempo y del espacio para realizar esta práctica, y aparece la vivencia que como mujeres muchas veces tenemos de andar a la ciudad, ¿no? Que no es la misma que la que transitan muchos varones. Bueno, en el grupo número 1, a diferencia del 2, cuando aparecía el caminar, aparecía como la posibilidad de ir a la naturaleza a caminar, ¿no? A la montaña, una caminata, decía esta entrevistada, estar en la naturaleza, que son prácticas que suponen también la posibilidad de contar con un automóvil, ¿no? Que te traslade hasta el lugar desde el cual salimos a hacer una caminata, ¿no? Otra experiencia del caminar. Vamos a otra diapositiva, por favor, Alejandro. Algo parecido observamos en relación a la práctica del danzar, ¿sí? Ahí está. Entre condiciones de estabilidad y la apropiación de intersticios en el hogar, ¿sí? Acá en el grupo número 2, pusimos solo esta cita, pero eran varias las estudiantes y adolescentes que referían a esta experiencia de bailar en su habitación, en algún espacio de la casa, y también lo hemos observado en espacios como merenderos, comedores, que ellas ponen música y se ponen a bailar y se apropian de coreografías de zumba, de reggaetón, que justamente tiene que ver también ahí, aparece, ¿no? Como la influencia de las ofertas culturales dominantes, acá en Argentina, fuertemente en Córdoba, también el cuarteto, que es una música muy local, nuestra de acá de Córdoba, y de la cual las adolescentes, no solo las adolescentes, porque también ahí aparecen prácticas que son ejercidas por niños y adolescentes varones. Sin embargo, también se notan, es notorio ahí en una tesis de la licenciatura en Educación Física, una que he acompañado como directora, Gisela, que es la autora de la tesis, ella observaba cómo si bien también los varones se sumaban a la danza, observamos como cierto retardo en el momento de salir a bailar, ¿no? Ella analizaba el caso de un merendero donde hay un grupo de niños y adolescentes que arman coreografías. Entonces se llama Mere Baile, es el nombre de fantasía que le hemos puesto, que es muy parecido al que ellos y ellas con el que se han autonombrado, ¿no? Como grupo de baile. Y en este grupo, los varones también bailaban. Pero siempre que ponían la música salían las chicas y los varones se tomaban como un tiempo extra, ¿no? Como si todavía necesitaran sentirse seguros para
sentir ese permiso, ¿no? Para ese permiso social, ¿no? En esto de estas asignaciones de género, de roles de género que también atraviesan, ¿no? Este mundo de las prácticas corporales. En la danza pasa, la danza era habitualmente asignada a las mujeres, ¿no? Los varones no bailaban, no bailan, entre comillas. Y los varones entonces se suman con este retardo y además también se reproducen, que tiene que ver también con la copia de determinadas coreografías que ven a partir de las plataformas como TikTok, ¿no? En esta reproducción de esas mismas coreografías, se reproducen roles de género también, ¿no? Entonces aparecen escenas donde el varón, por ejemplo, está en un lugar central, principal, y con posiciones y gestualidades también como más carentes de emocionalidad, más rígidas, más firmes, de dureza, de poder, y las gestualidades de las corporalidades de las niñas y adolescentes mujeres en posiciones del rostro quebrado, de un tipo de gestualidad, de sexualidad que nosotras llamamos como una reproducción de la sexualidad adulta, ¿no? De un erotismo adulto. Entonces, bueno, esto como para compartir un poco, porque justamente sé que les interesan los lenguajes artísticos, estas aproximaciones me parecen interesantes de estas prácticas del danzar en los sectores populares. En cambio, en el grupo número 1, como observamos en la columna de la derecha, acá se repite esta adolescente de 15 años que había estado 10 años bailando en una academia reconocida, prestigiosa de la ciudad de Córdoba, donde ella hace danzas clásicas y danzas contemporáneas, con muchas horas de ensayo semanales, con certámenes, competencias, ¿no? Con toda una, con la indumentaria. Entonces, bueno, se observan, ¿no? Como las distintas condiciones y a su vez las prácticas de apropiación, donde se da de manera compleja, ¿no? La reproducción de estereotipos, de roles, de género, de los mandatos culturales dominantes, reproducción y subversión en algunos aspectos. Avanzamos ya para ir acercándonos al final, que me interesa la posibilidad de abrir más diálogo. Avanzamos en otra diapositiva. Alejandro, gracias Alejandro por estar ahí. Avanzamos otra más, porque tiene que ver con lo anterior. Otra diapositiva más. Avanzamos otra más. Esto lo pasamos. Como para ya ir concluyendo, entonces, bueno, decir que la experiencia corporal ciudadana de la población infantil y adolescente en Córdoba parece fragmentada como reflejo de las lógicas de sociosegregación en que se organiza la vida en la ciudad. Se reconocen diferencias notorias entre los dos enclaves territoriales que permiten experiencias distintas y muy desiguales. La mirada interseccional que nos permite, ¿no? El cruzamiento de una perspectiva de género, una perspectiva de clase, una perspectiva también etaria, ¿no? Porque hay que ver también, bueno, hoy no he compartido tanto, pero aparecen, ¿no? En algunos de nuestros trabajos también las participaciones adultas, ¿no? Como ahí favorecen o constriñen determinadas posibilidades de experiencias corporales, de experiencias de tramas vinculares con los demás, con las demás. Entonces, bueno, esta mirada interseccional entonces contribuye a percibir jerarquías y solapamientos de clase y de género que oprimen, constriñen y ordenan las corporalidades y sus prácticas y los disfrutes posibles para cada grupo sector. Para las jóvenes de sectores medios, bajos, son variadas las barreras y condicionamientos. No todas las adolescencias pueden elegir cómo, dónde, cuándo, con quiénes poner el cuerpo en la ciudad, porque hay un autor que se refiere a las prácticas corporales en ese sentido, ¿no? En el sentido de decir, bueno, las prácticas corporales suponen la elección de dónde, cómo, cuándo, con quiénes pongo el cuerpo en la ciudad. Acá observamos que no, que las adolescentes de sectores populares no necesariamente pueden elegir, ¿no? Todas estas condiciones. Que la realización de una u otras prácticas corporales no siempre supone la materialización de un deseo o conlleva una elección entre otras opciones, no siempre. Avanzamos en la siguiente diapositiva, Alejandro.
¿Avanzamos, Alejandro? Ahí, para terminar, entonces, bueno, se observan subversiones, cambios, apropiaciones, como ya les mencionaba. No, la anterior. Me lo acuerdo de todas maneras, tiene que ver con una pregunta que también como instituciones formadoras de docentes, ¿no? En nuestra Universidad Provincial de Córdoba tenemos muchos profesorados. Entonces esta pregunta tiene que ver con el rol de las escuelas como garantes del acceso al derecho, al juego, a la expresión, a la actividad física, y también la pregunta por el rol del Estado para garantizar espacios educativos y recreativos, el sostenimiento de las escuelas, de la educación pública, el sostenimiento de las universidades y de los institutos de formación docente que puedan formar docentes con miradas capaces de advertir las características, las singularidades de los contextos, de los grupos, de las personas, de las adolescencias, las infancias, sus demandas, sus deseos, sus intereses, sus culturas corporales, capaces de conocer, de captar y poder ofrecerles, ¿no? Lo que esté a la altura, ¿no? Del derecho que las niñeces y adolescencias tienen en relación a la posibilidad de conquista de mayor igualdad y disfrute para todos y todas. Bueno, eso como para disparar un diálogo. En la siguiente diapositiva, simplemente en esta palabrita gracias, avanzamos, ahí está la bibliografía, que además noto que me olvidé de alguna completar. Avanzamos a la otra, Alejandro. Muchas gracias. Y bueno, ahí está mi mail. De todas maneras, bueno, nos quedamos un rato más, entiendo, para compartir un diálogo, y silencio mi micrófono. Muchísimas gracias, doctora. Pues eh, todo un conjunto de saberes que son muy importantes y que se conectan directamente con todas las expresiones artísticas, sin ningún problema. Son referentes que hoy día se están trabajando como el cuerpo, como ese conector a partir de distintas acciones o actividades. Me llamó mucho la atención porque hay una serie de saberes teóricos, metodológicos con los cuales se están trabajando. Por un lado, esta cuestión de vincular la decolonialidad, que es un discurso muy interesante, cómo romper esos ejes coloniales en toda América Latina y en otros, por supuesto, en otros contextos, en otros países. El cuerpo como el eje central y vincularlo también con género. Creo que es sumamente interesante y empezamos a ver y a observar la cuestión de la conformación de los territorios, cómo se ocupan a partir de lo corpóreo. Y también me llamó mucho la atención esta parte de cómo es la integración en la educación a partir de la docencia y la investigación. cu- Quiero suponer como ejes transversales importantes para generar aprendizajes y conocimientos importantes. Y otro elemento que también creo o considero importante que podemos compartir, esta parte de cómo hemos llegado a estructurar toda una cultura corporal. Creo que es fundamental también para el entendimiento y, sin embargo, habría que ir viendo, y es parte de lo que nos dice la doctora, ir contextualizando estos elementos que van generando esta discusión, ¿no? Las comunidades o esta construcción sociocomunitaria que también se genera, me llamó mucho la atención, porque tiene que ver con una recuperación también de los espacios, no solo del cuerpo, sino de los sentires, eh, esta cuestión que tiene que ver con las emociones. Entonces, muy rica, muy rica esta plática, muy extensa. El tiempo a veces nos traiciona porque no es mucho, quisiéramos hablar más, pero digamos, es una propuesta que podemos vincular hacia cualquier
expresión, forma que podamos tener. Tiene alzada la mano la doctora Blanca Lilia, le damos el uso de la palabra. Gracias. Perdón que arrebate así el uso de la palabra, el espacio, ojalá que lo tengamos también con mucha participación con los invitados, con la gente que nos acompaña en la sala, pero continúo con otra actividad académica, entonces sigo la transmisión, pero ya me va a ser más difícil eh, hacer una intervención así de viva voz. Bueno, Florencia, pues agradecerte una vez más, pero ahora sí con mucho sentido, porque tu saber es muy amplio y toca muchos aspectos que desde las artes también los abordamos, pero la parte social no está separada también de la creación. Finalmente, la creación está determinada por el acontecer social, ¿no? Los estilos, las corrientes estilísticas, artísticas, se mueven en función de ello, de lo social. Y has hablado sobre el cuerpo y también es importante hacer un acento y un alto, como tú lo decías, tal vez me tomé un poco de tiempo para hablar sobre el asunto contextual. En el mes en los que estuve en tu país estaban como nosotros estamos ahora, ¿no? En medio de la polémica y de la incertidumbre de las votaciones de la elección presidencial y todo lo que desata ese acontecimiento, pero que también la educación se afecta, ¿no? Nosotros ahorita estamos viendo una serie de asuntos que de repente se presentan, no se puede hacer esto, no se puede hablar, no se puede desarrollar, en fin, y todo impacta en ese asunto que es la elección. Los estudiantes que aquí nos acompañan seguramente son conscientes también de ello y de la manera en cómo nos está determinando. Eh, por otra parte, la presencia de esta visibilización y significación del género y de los colectivos que surjan a partir de ello. Afortunadamente también tenemos una sociedad estudiantil muy activa en las carreras artísticas, de manera que también conforman colectivos y conforman grupos que tienen como interés principal la creación, pero la creación con perspectiva de género, ¿no? Se está dando mucho eso también. ¿Qué es lo que falta? Que nuestro público también pueda entender que los productos artísticos tienen este sesgo, pero porque son temas vitales e importantes. Nada más desde los discursos oficiales, porque para ello ya estamos cansados de los nombres y de las organizaciones que hay dentro de todas las instituciones, pero que finalmente no derivan o no impactan. En cambio, cuando las colectividades lo hacen, eh, hay otra manera de asimilar. Nosotros decimos acá mucho en el teatro, aprender con H intermedia, de hacer lo suyo, no del verbo memorizar, sino de hacer lo suyo. Y entre ello, finalmente, pues ya me quedo con dos ideas bien bonitas que planteaste en tus diapositivas, en tus láminas. El pensamiento de este poeta que habla del cuerpo, el cuerpo, cuando dice yo soy una fiesta. Y en las artes así tratamos de vivirlo, ¿no? O de poner al cuerpo en ese estado. Lo que hace un estudiante en la carrera de actuación, por ejemplo, en la carrera de teatro, es situar o desprenderse de la corporalidad determinada, condicionada por sus orígenes, por su sociedad, por su familia, y tener la capacidad de desprenderse y de migrar a la corporalidad del personaje, pero no interpretan uno, interpretan muchos a lo largo de su formación, incluso en una etapa formativa primaria, como es la que yo manejo con los estudiantes, tienen que desarrollar al menos 3 roles, 3 personajes, y eso habla de 3 corporalidades. Ahora el asunto que nos empieza a complejizar es que la clase que imparto, en la que estaba hace un momento, era actuación del periodo isabelino, o sea, todo Shakespeare, todo teatro clásico. Roles masculinos, repartos amplísimos, muy grandes, muy extensos, pero masculinos. Y resulta que la currícula, la clase se compone de un grupo de 10 mujeres y un varón. Entonces hay que entrarle a los Hamlets, a las Lady Macbeth, o sea, todo el repertorio shakespeariano. Entonces, inicialmente,
nos llevaba a una especie de transgresión de los cuerpos, ¿no? De la estructura genérica. Pues sí, todos están concebidos como varones. En el momento en que hay una apropiación de él, el asunto genérico o el asunto de género se borra. Y entonces Hamlet, por supuesto que lo puede interpretar una mujer, porque Hamlet es una problemática de condición humana, no de género. Y hacer o llegar a esta comprensión cuando tenemos estudiantes todavía chiquitos, jóvenes, que el mundo, el universo, mirar la complejidad del mundo todavía no da para mucho, o están en ese camino. Eh, tienen su complejidad, pero me alegra mucho encontrar estos espacios, ¿no? Donde podemos mirar estos aspectos como están entrelazados, engarzados, y nos dan razón de ser y fundamento a nuestra labor o nuestro arte, ¿no? Entonces ahora tendremos muchas mujeres hablando desde la corporalidad masculina o de esta visión masculina de las problemáticas humanas, ¿no? Bueno, pues es más bien un comentario, no es pregunta, sino es un comentario sobre la manera en cómo toca todo este asunto, toda esta reflexión que nos has compartido. Y bueno, ya, no quiero abusar más de la palabra y dejar pues el diálogo con quienes nos acompañan acá en la sala. Muchas gracias. Un abrazote. Muchas gracias, doctora Blanca Lilia. Doctora María, ¿quiere comentar algo? Bueno, la verdad que escuchaba a Blanca y el lenguaje del teatro no es un terreno con el que yo me haya emparentado tanto. Sí, más como les decía, con las danzas, incluso con la música, pero, y no sé si aquí hay presentes estudiantes o colegas de esas disciplinas artísticas. Bueno, pero me resonaba también, ¿no? Ahí lo que compartía Blanca en términos de la transmisión, ¿no? De determinados saberes que se propicia en la formación docente y en la docencia. Entonces, se me venía una pregunta que nos hacíamos ahí en ese colectivo de investigación y activismo feminista, las TIPAs, ¿no? Que nos preguntábamos por la perspectiva de género en la formación docente. Y la pregunta era, ¿cómo formar futuros docentes artistas, ¿no? Porque muchas veces, no sé si les sucede allá, no sé bien las carreras si son formaciones docentes o si son carreras más de licenciaturas, digamos, que tienen otros perfiles u otras posibles, digamos, desempeños profesionales. Yo estoy más ligado a la formación docente. Pero acá distinguimos, ¿no? La importancia de no perder de vista la diferencia entre formar artistas o formar docentes artistas, ¿no? En términos de qué se pone en juego, ¿no? Cuando está de por medio la actividad pedagógica, la actividad docente. Que justamente, bueno, aquí digamos la formación docente está orientada al sistema educativo, entonces, bueno, cómo pensar la formación de docentes en danza para la transmisión de las culturas corporales en danza en las escuelas y la recreación de esa cultura en las escuelas con niñeces, con adolescencias, juventudes, o lo mismo en la música, en el teatro, que no es lo mismo que formar un bailarín, ¿no? Que formar un actor, una actriz. Entonces ahí esa pregunta por qué es lo específico, ¿no? ¿Qué es lo qué tipo de saberes, qué contenidos también poner en juego, ¿no? Ahí hay algo del orden de qué tipo de contenidos entran. Y justamente, bueno, acá en nuestros haceres cotidianos nos resuena mucho por estas preocupaciones que nos albergan y estos intereses, ¿no? Nos atraviesa mucho esto de la educación sexual integral, que yo les comentaba que bueno, relación muy profunda, muy contraparadigmática que nos
está atravesando como docentes y profesionales, y especialmente porque nosotros somos los formadores de los futuros formadores, formadoras, entonces también nosotros tenemos que incorporar otras maneras de pensar los cuerpos, la sexualidad, los afectos, las maneras de vincularnos, y como eso todo debe propiciarse en la escuela, ¿no? No es lo mismo una escuela que un club, decimos acá en educación física, pero también diría, no es lo mismo una escuela que una academia de danza, que tiene funcionalidades distintas, ¿no? La escuela tiene una función social distinta, que tiene que ver con la formación de ciudadanía, con la formación de propiciar lazos sociales, democráticos, participativos, del diálogo, del respeto. Entonces, no es tal vez como el mayor interés formar excelentes deportistas o excelentes bailarines o excelentes músicos, sino personas que sepan, que conozcan de los universos que ofrecen los diversos lenguajes artísticos o corporales, y que se puedan apropiar, ¿no?, de diversas maneras y construir proyectos de vida con autonomía. Bueno, algo que se me disparaba ahí de lo que aportaba y contaba Blanca. Pues muy interesante, muy rico y sí es complicado. Yo creo que cada país y América Latina, por supuesto, compartimos mucho, pero esta cuestión de la enseñanza-aprendizaje, de, digamos, lo que menciona la doctora, de si vamos a formar a alguien en cultura física, si va a ser deportista o si va a ser educador o si va a ser, en el caso de arte, si va a ser ejecutante de alguna expresión artística, o los vamos a formar de manera integral. Es decir, sí como ciudadanos, con un sentido crítico, con un sentido de responsabilidad, pero con un amplio conocimiento también sobre el área en específico en la cual quieren desarrollarse. Complicado porque hemos dado saltos y bueno, ahora en el actual gobierno que tenemos aquí en el país ha habido líneas muy interesantes. Sin embargo, como en todo cambio, pues también hay resistencias, ¿no? Entonces, ahorita estamos así como en espera de ver por dónde va a ser la nueva propuesta o las modificaciones a la propuesta sobre la educación pública y la educación básica también, que tenemos desde preescolar, primaria, secundaria, nivel medio superior y por supuesto el profesional. Y pues ir observando, ir viendo, pero pues tenemos que irnos adecuando también. Muchas gracias. Yo abro el micrófono para si alguien de los que están aquí asistiendo quisiera hacer una intervención, una pregunta. Si alzan la mano, lo pueden hacer, por favor. Damos un segundito a ver si alguien de los que están presentes se interesa en hacer alguna pregunta. Adelante. Adelante con Marco Antonio, si activa su micrófono. Hola, maestro. Ahí está. Buenas tardes. Pues agradecerle mucho a la maestra en la cuestión de esta conferencia. Yo soy estudiante de la licenciatura en danza, pero me gusta leer mucho los libros de educación física justamente por esta parte de la corporeidad, porque también me gusta leer de danza, pero creo que a veces este tipo de autores se quedan como que muy con el romanticismo de la danza y de lo que surge. Entonces, cuando yo aprendí y descubrí cómo se enfocan los de educación física hacia el cuerpo, quedé completamente enamorado porque ya es como términos más objetivos y saben qué es lo que quieren investigar. Entonces, por eso me estoy declinando mucho hacia todos los estudios de educación física para yo después implementarlos a mi rama, ¿no? Que viene siendo la danza y que no son cosas que se desconozcan, sino que van justamente de la mano. ¿Y qué más con su conferencia, maestra?
Justamente ahorita vengo de dar clase en diferentes zonas de aquí de mi zona, por lo de mis prácticas sociales, y sí tiene mucha razón todos los elementos que usted dijo, porque me he dado cuenta que, espero que no y me equivoque, pero la danza va a tener un declive muy fuerte en la cuestión de los futuros artistas, ¿no? Porque me encuentro con esta parte de que los niños ya no juegan en el recreo, ya no pasan este tipo de actividades que creo que son primordiales para el desarrollo de las habilidades motoras. Entonces, si no tenemos estas habilidades motoras básicas, ¿qué va a pasar cuando el niño se encuentre con la rama de la danza? Entonces, ahorita sí es muy complicado como docente, pues encontrarte con este tipo de situaciones. Entonces, me he dado cuenta como la parte de los chicos que tienen su celular en el recreo son con los que más me cuesta trabajo, pues empezar a desarrollar esta parte de la danza, y con los chicos que de plano no usan el teléfono o no tienen esa necesidad de estar con el teléfono, son los que con lo que yo más disfruto tener esa clase, porque los niños son muy activos. Desde que hacemos esto, vamos a brincar, vamos a hacer esto, zapateo, ahora te tiras, te recoges y sin ningún problema, pero me he topado con eh, en estos tiempos de que ya no saben brincar, maestra. Ya no saben brincar, entonces yo dije, ¿qué está pasando ahorita? Entonces, es complicado. Entonces, por eso me voy con los de educación física, porque a través de ellos, de varios métodos de juegos, yo puedo desarrollar estas actividades primarias para yo poderlas enfocarlas en danza. Entonces, es mi aporte que le digo, me gusta trabajar con estos libros de educación física porque me ayudan en mi rama. Y pues muchas gracias por la conferencia, maestra. Permiso, Alejandro, tomo ahí la palabra para agradecerte a vos, Marco Antonio, por tu aporte. Qué interesante lo que contás y realmente es una preocupación. Y el tema de la tecnología anudada en nuestros cuerpos, ahí decía Paul Virilio, que estamos viviendo la endocolonización, ¿no?, por parte de la tecnología, es decir, una colonización que se ha metido en nuestros cuerpos, ya ni siquiera la tenemos fuera y estamos como zombies atrás de una pantalla del televisor, de la computadora, que también, sino que también va con nosotros a donde vamos a través del celular, va anudada a nosotros, va dentro nuestro prácticamente, y los niños, las niñas han nacido ya, ¿no? Bueno, vos seguramente también por tu edad, no sé, pero en mi caso, en el caso de Antonio, de Alejandro, perdón, todavía no, cuando éramos niños, Alejandro, niñas, por suerte no teníamos ese paisaje tan gobernado por la tecnología. Y hoy no podemos pensar los cuerpos por fuera de la tecnología, no podemos pensar lo lúdico, los juegos, las prácticas corporales, es tal cual como vos contás en los recreos, niños y niñas, adolescentes están con sus celulares y la comunicación y las formas de relacionarnos, de relacionarse, están mediadas por esas tecnologías. Incluso el papel que cumplen, ¿no?, la construcción de la imagen a través de la foto, del celular permanente, ¿no?, esa práctica permanente para después la red social, para el Instagram, no es menor, ¿no? Como que configura la experiencia corporal y la experiencia con otros, ¿no? De mi cuerpo con el cuerpo de los otros y de la apariencia física, ¿no? Hay toda una complejidad ahí con el tema de la tecnología, pero es fundamental, es muy importante. Y sí, de la educación física, sobre todo yo admiro, pues no soy oriunda de este campo, pero ya me siento muy acerenciada, valoro muchísimo el campo de la recreación también, del juego y de la recreación, ¿no?, que es parte de la educación física, y hay ahí un universo fabuloso para explorar, ¿no?, porque además propicia experiencias de mucha libertad, porque la recreación tiene que ver con eso, ¿no?, con un enfoque de conquista del tiempo libre, del tiempo, también hemos hablado de los tiempos que nos constriñen nuestras libertades. Bueno, la recreación desde una mirada así crítica en la educación física busca justamente, tiene como objetivo la construcción de tiempos libres para el disfrute, para la libertad, para el juego mismo, ¿no? En este sentido tan bello que
que lo presenta ese referente de las teorías del juego, que es Huizinga, que es la concepción del juego como esta actividad fuera de toda regla, perdón, o sea, no de toda regla, sino fuera de la lógica del productivismo, o esta realidad paralela, ¿no? Que se agota en sí misma por jugar, que es tan maravillosa en los niños y las niñas y que la tenemos, de hecho. Hay que invitarlos a dejar un poco los aparatos. Muchas gracias, Marco Antonio. No sé si alguien más de quienes nos acompañan quisiera participar, algún comentario o alguna pregunta. ¿Alguien más que se anime? En lo que se van animando, doctora, yo quisiera que nos compartiera algo que tiene que ver con la investigación, con lo metodológico y la parte de esta activación de trabajo en campo. Es decir, ¿cómo fue su proceso etnográfico? Que se apoyaron mucho en la etnografía y la parte de la elaboración y la aplicación de las entrevistas, porque además no estamos hablando de contextos o de poblaciones, de sujetos, de personitas con ciertas condiciones y características. ¿Cómo fue ese encuentro? ¿Qué tantas dificultades tuvieron o no? Que nos comentara un poquito de ese trabajo, doctora. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Mira, bueno, diversas experiencias se me vienen a la mente que podrían ser interesantes para compartir, pero justo en estos días estuvimos ahí terminando de escribir un artículo con una compañera, colega, Laura Simoni, sobre el vínculo de la investigación con la extensión, ¿no? Con la extensión universitaria, y creo que hay algo de eso que tal vez pueda ser interesante para compartir a raíz de tu invitación a hablar sobre esto. Fíjate vos que el año pasado nos acercamos hace ya varios años que venimos articulando con comedores y merenderos, ¿no? Porque encontramos que son espacios tan vitales para las niñeces y adolescencias de los barrios populares, donde se articula muchas veces la vida de la comunidad, ¿no? Donde van a comer, como decía, pero también van a bailar o van sobre todo a hacer contenidos, a ser vistos, ¿no? Por personas adultas y por otros, a construir vínculos con pares, a construir identidad, pertenencia. Y estábamos justamente sintiéndonos atraídos por algunos espacios, digamos, para conocer, porque nos interesaban como ciertas lógicas, ciertas formas de participación de las infancias, y de los vínculos que propiciaban las mujeres a cargo de estos lugares. Y entonces empezamos a ir, pero fuimos sin ningún marco formal de un proyecto en particular, ¿no? O sea, no es que dijimos, vamos a hacer este proyecto con estos objetivos, con estos plazos, estos cronogramas, estas actividades. Fuimos desde un lugar mucho más abierto, flexible, de escucha, sin tiempos cronometrados, y fue una experiencia maravillosa porque habíamos tenido algunas experiencias previas con ciertos sinsabores, ¿no? De desencuentros entre los modos en que nosotras queríamos vincularnos o entendíamos el vínculo con las niñeces y otros modos, digamos, como institucionalizados ya en estos espacios. Entonces había habido algunas tensiones, algunos desencuentros. Y entonces en este lugar fuimos desde otro lugar, ¿no? Como sin la premura de tener que presentar un informe de un proyecto, de rendir cuentas, y realmente esa posibilidad de ir con esta lógica más detenida, más una actitud de escucha, de tiempos sin tiempos, con esta actitud de suspensión del juicio del objetivo, nos posibilitó encontrarnos y conocer dinámicas propias del espacio que fueron fundamentales, ¿no? Todo esto nos llevó varios meses de trabajo.
porque a su vez vino anudado con entender la complejidad tremenda y las problemáticas acuciantes y urgentes que tenían en vela a estas mujeres permanentemente para resolver y para atender las problemáticas que llevaban las niñeces. Un día llego y en el espacio de la cocinita, que es el espacio como el corazón de estos lugares, que nosotros le decíamos en chiste, pero de verdad parecía como un confesionario, porque iban los niños, primero uno, después otro, y se acercaban a las mujeres y les contaban cuestiones vitales de sus vidas. Asistimos, por ejemplo, a unas niñas de 10 años que llegaban y contaban una situación de determinados vínculos sexoeróticos que habían vivido grupalmente con compañeritos en la escuela. Y bueno, cómo fueron las respuestas de las mujeres. Entonces, comprender esta realidad, esta complejidad y nos hizo también como ubicarnos, ¿no? Como decir, a veces vamos como universidad con nuestros proyectos claramente definidos, ¿no? Con palabras precisas, claras, con objetivos bien redactados, con cronogramas bien pautados, y no se condice con las realidades de estos sectores, ¿no? Raramente puede haber, ¿no?, como un tiempo acompasado, equilibrado, armónico ahí. Entonces terminamos forzando ese encuentro extensionista. Entonces decimos, ahí está la extensión dentro de nuestros proyectos de investigación social, al menos con este tipo de perfil que tienen nuestros proyectos, ¿no? No pueden pensarse, digamos, es necesario mirar nuestros proyectos de extensión desde el paradigma de la extensión crítica, que es un paradigma que acá estamos mirando con mucho interés en aprender y en reaprender los modos que se han institucionalizado también en nuestras universidades en Argentina, de hacer extensión, modos que muchas veces quedan en lugares paternalistas o que justamente fuerzan procesos y no se logran, ¿no?, como reales diálogos, intercambios de co-construcción de conocimiento con esos otros actores sociales que son las organizaciones, que es la sociedad civil, que son las instituciones escolares, Entonces, bueno, ahí para nosotras estamos atravesadas justamente por esta pregunta que vos hacés, Alejandro, de pensar también nuestras metodologías, nuestros modos de acercamiento. El otro día fui a hacer una observación, y la palabra observación es una de las palabras que me está haciendo un ruido enorme, porque yo no voy a observar, ¿no? Y a su vez, en todo caso, esa observación realmente se voy a observar, voy a escuchar, también voy a decir, voy a participar, están mis emociones, están las emociones de los demás. Y el otro día en una observación de una clase de educación física, percibí que un alumno estaba con ojos con lágrimas, ¿no? Y entonces, al ratito yo estaba mirando los vínculos entre ellos, no era menor este dato, ¿no? Entonces, presté más atención y a la escena siguiente lo vuelvo a ver así y estaba como andando por las fronteras, por los bordes del espacio, como queriendo escapar, y hasta que lo veo que realmente le estaban saliendo, brotando las lágrimas, y él me vio. Entonces a mí me generó un dilema y una incomodidad de sentirme una intrusa en su emocionalidad, en su vivencia, bueno, esto se los comparto sin una respuesta ni mucha elaboración, porque es muy reciente, pero creo que es importante, ¿no?, la necesidad de preguntarnos, porque están de por medio, ¿no?, todos los protocolos éticos de, de, la aceptación, ¿no?, de los sujetos, de sujetas a participar de estos estudios, porque no es fácil muchas veces ir, digamos, bueno, quiero que me firmen acá, que yo los puedo observar a niñas, adolescentes. Hay cuestiones éticas que realmente merecen mucho detenimiento y reflexión. Entonces, discúlpame, Alejandro, que no te puedo compartir muchas respuestas, es más, compartirte las inquietudes y preguntas que nos están atravesando sobre estos temas que no son nada menores de nuestro hacer. Es la búsqueda de construir puentes y vínculos también, ¿no?, la atención en el vínculo que construimos con los distintos y las distintas participantes de... No, has compartido algo
Ajá. Has compartido algo muy importante, que es la experiencia y la apertura para los aprendizajes, que eso es muy importante. Es decir, todo el tiempo tenemos que estar abiertos a aprender, a hacer, a movernos de acuerdo al contexto, las circunstancias y sobre todo con las personas con las que estamos trabajando. Bien, abriría una pregunta más o una intervención de alguien de quien nos acompañaron el día de hoy. No sé si alguien más quisiera participar, sino para ir agradeciendo. Este es un primer espacio, considero así que estamos abriendo, pero que con este gran conocimiento que ha compartido hoy la doctora María Páez, pues que podamos seguir, que podamos continuar con sus colegas, que nos permitieran también generar esa conexión, ver qué tipo de trabajos en corto o mediano plazo podríamos compartir. El punto de unión es el cuerpo y creo que eso nos permite, pues, pensar y decir qué más puedo hacer, cómo lo puedo hacer, como decía el compañero Marco, pues los aprendizajes los podemos tener de un lugar y hacer el traslado hacia otro. Entonces, muchísimas gracias, agradecemos muchísimo la participación, le haremos llegar por supuesto su instancia, lo que ha sido esta conferencia y que estamos iniciando con este proyecto. Le quiero, doctora, que este seminario internacional de investigación que trata de conjuntar lo interdisciplinario, lo transdisciplinario, los aprendizajes desde la investigación y los aprendizajes desde la creación. Entonces, todo eso y estas temáticas tan importantes que vinculan formas de hacer nuestra la realidad y comprender ese gran complejo que tiene la realidad, pues es muy vasto. Agradecemos de manera muy profunda a nombre de la Universidad Autónoma del Estado de México, de la Escuela de Artes Escénicas, por supuesto, y ante todo, pues el cuerpo académico con el cual estamos trabajando, que es sobre trabajos interdisciplinarios. Doctora, nuestro corazón, nuestro agradecimiento y no sé si gusta concluir con algo que nos quiera compartir. Solo agradecerles también, agradecerte, gracias Alejandro, ahí que estuvimos mirándonos a la posibilidad de verte como interlocutor, muy agradable y muy ameno el diálogo, gracias a los estudiantes y las colegas, a Blanca, profundamente por la invitación, ha sido hermoso el diálogo, muchas gracias, me sentí muy cómoda. Ahí he dejado mi correo electrónico por si quieren continuar y también decirles que en nuestra universidad, la Universidad Provincial de Córdoba, está la Facultad de Arte y Diseño, donde hay carreras con las que seguramente podrían tener muchísimo más puentes, ¿no? de conversación en términos de la creación artística y que hay docentes y profesionales con mucha preparación y formación muy sólida. También desde la perspectiva de género, tengo colegas de mi confianza que podría sugerirles, así que bueno, eso para ahí que quede el dato y bueno, ya organizaremos también acá. Y si llegan a venir para Argentina, Córdoba es muy bonita y podemos recibirles. Muchas gracias, Alejandro, muchas gracias ahí a todo el cuerpo docente y bueno, estamos en contacto. Muchas gracias y doctora, si me lo permite, yo le estaré buscando para poder hacer la entrega de su reconocimiento de manera virtual. Yo creo que si algo podemos agradecer a la pandemia es que justo podemos hacer esto a pesar de la distancia y eso se agradece mucho. Es de ante las adversidades, los aprendizajes hay que crecerlos y es lo que estamos intentando hacer. Generaremos más el contacto y ojalá podamos compartir estos saberes y estos aprendizajes con todos. Muchísimas gracias, doctora, y a todos quienes se lograron conectar, también les agradecemos su disposición, su tiempo, y le pediríamos el favor, subiríamos el link para poder compartir esta charla tan rica, tan productiva y de un gran aprendizaje. Muchísimas gracias a todos.